debemos, y es sano hacer una reflexión sobre apreciar la soltería, sobre no verla como un defecto y no equipararla a soledad. Piensa que puede ser la última oportunidad de tu vida para estar soltero o soltera. Si estás en pareja, piensa que puede ser la última oportunidad de tu vida para estar en pareja. Y creo que es muy sano apreciar cada estado. En el pasado, deshacer una pareja, para bien y para mal, era mucho más difícil. Normalmente han habido 3 pegamentos de las relaciones. Un pegamento que podría ser la presión social, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y por otra parte estaba la necesidad. Entonces todavía más probabilidad de quedarme con un idiota o con alguien con quien no soy feliz o no me sienta bien. Y luego un tercer motor que llamaría la seducción, bien entendida, que es las ganas de que te sigas queriendo levantar con esa persona. Hoy tenemos con nosotros a Javi Santoro, sociólogo, sexólogo y experto de las relaciones humanas. Habla de lo que a todos nos atraviesa, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo seducimos, cómo cuidamos a quien amamos y cómo sanamos cuando todo se acaba. Con él vamos a mirar de frente lo que solemos esconder, nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras ganas profundas de amar y de ser amados. ¿Y hay algunos tips, por ejemplo, para seducir después de 20 años de pareja, que ya a día de hoy es una pareja muy sólida? Esto es contraintuitivo, pero muchas veces las parejas mejoran no por lo que tienen que hacer con su chico o su chica, sino lo que tienen que hacer consigo mismos. Si uno está más feliz, siempre va a hacer que la pareja esté más feliz. Podemos echar de menos y puede seguir habiendo admiración. ¿Siempre debe estar presente, Javi? Es una emoción que correlaciona muchísimo con el amor. Y la admiración no se construye tanto con lo que haces con tu chica o tu chico, pero la admiración se trabaja principalmente con lo que haces con tu identidad, porque tu identidad es lo que vas a ofrecer. ¿Notas que se te cae un poco el pelo? ¿Quieres marcar cintura o tonificar? Entonces te va a llamar la atención lo último de Vali. Son unos parches que se colocan sobre la piel y gracias a su tecnología de iontoforesis lanzan microimpulsos que abren los poros para que los compuestos activos penetren con mayor facilidad. Si te interesa saber más o quieres probarlos, te dejo el enlace en la descripción. Javi, ¿qué tal? Bienvenido a Mentes Indomables. Un placer estar aquí y qué bonita presentación, cuántos elementos en esa presentación que al final creo que nos unen a todos, ¿no? Porque las relaciones nos examinan de montones de cuestiones, de miedos, del amor, de la afectividad, del contacto físico. Pues muy bienvenido aquí. El placer es nuestro, Javi. De algún modo se podría decir que el amor a uno mismo es el pilar sobre el que se tienen que edificar el resto de relaciones, ¿o no sería esto tan necesario? Muchas cuestiones, los siglos han demostrado que la respuesta estaba en el equilibrio. Entonces, por supuesto que cuidar la autoestima, la identidad, que es un concepto bien complicado, porque es un concepto que todos hemos oído hablar. Bueno, hay que tener autoestima, pero llega un momento que si quieres profundizar dices, vale, ¿y cómo se hace? Me miro al espejo y me digo que me quiero mucho, muchas veces. O sea, en la práctica también es un concepto que hay que saber qué significa y a nivel práctico cómo se trabaja la autoestima y la relación con uno mismo. Pero sí que es cierto que primero es una apuesta muy segura. Es decir, te vas a morir contigo mismo o contigo misma. Así que más vale que trabajes por ser compasivo con la persona que ves en el espejo al otro lado, por apreciarte cuando haces cosas buenas y por animarte cuando haces cosas malas y tener un buen diálogo interno e ir pues responsabilizándote. Entonces es una inversión que es inteligente. Pero luego además sí que cuando conectamos con los demás no gustamos por cuánto nos gusta a alguien. Gustamos en las películas, sí, con que a alguien te guste muchísimo y quieras bajarle la luna, pues le atraes a la otra persona. Y en mi mente Disney, pues una parte Disney de mí me gustaría que así fuese, ¿no? Que el amor gana el que más se esfuerza. Pero la verdad es que no nos gusta quien nos baja la luna, sino quien quiere ir a la luna e idealmente también que por el camino nos cuidemos y nos acompañemos. Entonces gustamos por quién soy, por lo que aporto y por lo que hago sentir. Así que sí que es un gran predictor de buenas decisiones, de relaciones más sanas, de relaciones más atractivas, que cuides la relación contigo mismo. Ahora bien, me gusta matizar porque soy muy de equilibrios y también existe toda una cultura de no puedes relacionarte hasta que no estés
sanado completamente, hayas vuelto de bañarte en aguas del Himalaya, tengas tus heridas de la infancia todas resueltas, tengas tus chakras alineados, no tengas ningún trauma, ni ningún dolor, ni eches de menos a ninguna persona de tu pasado y toda una serie de listas de estar iluminados, y hasta entonces, hasta que no estés iluminado, no puedes tener pareja, que tampoco funciona así. Claro. Cualquier pareja que conozcamos, pues entramos con nuestros defectos y nuestras virtudes, y también lo podemos ir trabajando, y muchas veces la pareja es un gran espejo y un gran lugar donde ir trabajando también muchas cuestiones internas. Entonces, sí, es inteligente nunca dejar de trabajar la relación con uno mismo, porque la tienes para siempre y porque influye, pero tampoco te agobies con que tienes que estar hiper bien para poder estar con éxito y conectar con éxito con otra persona. Y al final, como experto en relaciones, observas en general con los distintos alumnos que tienes, que tendrán pues edades muy diversas, que se subestima el hecho de quedarse soltero, soltera. Hay un exceso de amor, por así decirlo, a estar en pareja. Todos los mensajes, cuando uno entra en la sociedad es un club que existe antes de que tú entres. Y tendrá unas normas. Es lo que se llaman hechos sociales en sociología. Los hechos sociales son difíciles de definir, pero donde más se nota es que si te los saltas sientes resistencia. En cierto momento en el pasado, hace 40 años, si tú tenías 25 o 30 años y no tenías visos de casarte, notabas los comentarios, te vas a quedar para vestir monjas, la presión social, todo te hacía sentir mal. Eso se va transformando. Ahora, si tienes 18 años y decides casarte, seguramente también notarás la presión social de ¿qué haces con 18 años casándote? Vive la vida tal y cual. Entonces no nos damos cuenta de que hay presiones. Y sí que podemos, por ejemplo, consensuar que hay unos checks de la vida que tenemos presión por cumplir, como puede ser, pues, estudiar o trabajar a cierto tiempo, tener una pareja, a cierto tiempo casarnos, a cierto tiempo tener hijos, cierto tiempo jubilarnos, cierto tiempo morirnos. Hay como unos checks de presión, de que hay un itinerario que deberíamos cumplir. Entonces hay más presión hacia que debes enamorarte y encontrar a the one, a esa persona que te resolverá para siempre la felicidad y con quien siempre estarás bien y comerás perdices, que siempre es lo que sale en los cuentos. Nunca sale la parte de luego, ¿no? Cuando ya tienen que pasar y convivir y de repente uno ronca, otro deja el baño con la tapa abierta, lo que sea. En los cuentos toda esa parte no sale. Entonces sí que no necesitamos, creo que, una educación para tener impulso de amar y relacionarnos, para tener ese impulso, porque primero hay una parte biológica, pero luego hay una parte cultural que nos invita a ello, pero sí que creo que debemos, y es sano hacer una reflexión, sobre apreciar la soltería. Sobre no verla como un defecto y no equipararla a soledad, que creo que es una cosa que se hace mucho. Uno dice, estoy muy bien solo o muy bien sola. Y animo mucho en mi trabajo a nunca más decir eso. Y es muy sano que pensemos, estoy muy bien soltera o soltero, porque sí que son estados distintos, con pros y contras. Y sucede, o sea, si fuese verdad que uno una vez tiene pareja, se acaban los domingos malos y para siempre estás en un nirvana, pues yo seré el primero que aquí a todos a tener pareja. Pero la maldita verdad es que lo sabemos que podemos pasar a tener pareja y también seguir teniendo días malos o incluso a veces echar de menos cuando no le dabas explicaciones a nadie. Entonces creo que es muy sano entender que son etapas con pros y contras, que nunca depende además de ti donde la vida te va a poner, porque puedes estar décadas con alguien y luego llega un mal diagnóstico y una crisis o una enfermedad y pasas otra vez a estar soltero o soltera. Así que creo que es muy importante valorar el estado en el que estamos. Eso a nivel práctico para mí significa en las sesiones, a veces le digo a los alumnos o a las alumnas, si están solteros, piensa que puede ser la última oportunidad de tu vida para estar soltero o soltera. Si estás en pareja, piensa que puede ser la última oportunidad de tu vida para estar en pareja. Y creo que es muy sano apreciar cada estado. Cosa distinta es la soledad no escogida, no la soledad de me quiero ir un fin de semana a una casa en el campo o estoy en el ascensor ahora solo. La soledad entendida como ausencia de vínculos valiosos. Eso sí que es disfuncional, sí que correlaciona con depresión y creo que es muy importante que entendamos que nuestra dimensión de las relaciones es una dimensión biológica,
no es una dimensión como decidir estar en el mar o en la montaña. Es una dimensión como el comer o el dormir. Y si no se entiende al ser humano, sin una naturaleza de las relaciones. Entonces creo que por un lado hay que apreciar ambos estados, soltería y pareja, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado con la soledad. Y por eso creo que hay que aprender a conseguir y cuidar buenos vínculos, sean amorosos o no. Porque todos son relaciones. Correcto. Y son factores de salud y factores que hacen más rica la vida. De verdad no se me ocurre cosas que enriquecen más la vida que buenas relaciones. Y de hecho, lo hablábamos ayer de forma informal, los oyentes les puede haber pasado que un trabajo que igual no te convencía mucho el sueldo o el horario o lo que sea, pero estás muy a gusto porque las relaciones te gustan mucho, estás muy a gusto con tus compañeros o con tu jefe le admiras o te llevas muy bien. Y trabajos que las condiciones objetivas están bastante bien, pero no lo soportas cuando entras allí, no estás a gusto, no te sientes reconocido y ya no estás a gusto. O sea que en realidad, y luego además que hay estudio. Y te afecta para el resto de ámbitos de tu vida. Correcto. Porque es muy difícil a veces parcelar. Sí. En el trabajo no estoy bien y luego aquí sí, como que todo lo vamos arrastrando de algún modo. Claro. Y creo que en la sociedad hoy en día corremos más riesgo de soledad en las últimas décadas de nuestra vida, porque los lazos familiares son, para bien y para mal, más libres que lo eran en el pasado. En el pasado, deshacer una pareja, para bien y para mal, era mucho más difícil. Porque normalmente han habido 3 pegamentos de las relaciones. Uh-huh. Un pegamento que podría ser la presión social. Que, o sea, lo comento muchas veces, en el pueblo de mi abuela había una persona que era la divorciada. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No, ya pues, tu satisfacción vital no contaba tanto. Si te has casado, te quedas así para siempre. Y por otra parte estaba la necesidad. Aún más, por desgracia, en el caso de las mujeres, que la mayoría de casos no dedicaban su vida a poder tener independencia económica. Entonces todavía más riesgo, más probabilidad de quedarme con un idiota o con alguien con que no soy feliz o no me sienta bien, que por supuesto también existían en el pasado ejemplos. Pongo el ejemplo de mis tíos abuelos, Amparín y Santiago, que para mí serían como el ejemplo que la gente piensa de relación antigua, que se conocen a los 20 y toda la vida juntos. Uh-huh. Pero no todas las relaciones eran eso. Claro. También hay mucha gente que ha pasado toda su vida con alguien que no era feliz. Y también podríamos hablar de la satisfacción sexual de las mujeres. En cuantísimos casos no conocían ni siquiera lo que era un orgasmo. Entonces a veces se pone una brocha de nostalgia un poco tramposa en los modelos anteriores. Pero para estar juntos estaba esa presión social, estaba esa necesidad y luego un tercer motor que llamaría la seducción, bien entendida, que es las ganas de que te sigas queriendo levantar con esa persona. Actualmente, los 2 primeros motores, la presión social y la necesidad, están más débiles que nunca. Entonces queda un tercer motor para estar juntos. Creo que las relaciones que sigan juntas siguen con más calidad que las del pasado, pero también es lógico que sea hoy en día mucho menos sólidas las relaciones. En parte porque hemos perdido 2 motores, pero no estamos haciendo por aprender 3 veces más a seducir en un sentido noble del término, en trabajar nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra sexualidad, nuestra comunicación, nuestra gestión de conflictos, todas esas cosas desde mi punto de vista tan valiosas que las relaciones nos examinan de ello y son tan importantes para la felicidad. La tolerancia a la frustración, la tolerancia a la incertidumbre. Uh-huh. Comprendo por lo que dices que entonces la seducción no es solamente ese momento de apariencia, el momento en el que conoces a alguien y toca seducirlo. Hay una definición de diccionario que tiene incluso una connotación negativa de seducir como manipular. Yo particularmente uso ese concepto al final y suelo decir con S mayúscula, uh-huh. Porque al final es aprender a conseguir y cuidar relaciones satisfactorias, relaciones valiosas. Y en eso resumo todo un mundo de comunicación y gestión emocional, que es al final lo que ponemos en práctica cuando conectamos con los demás. Por un lado, comunicación, desde cosas tan micro como ¿qué le digo a ese chico o a esa chica que varias veces nos hemos cruzado la mirada y si no le digo ahora algo igual ya no le vuelvo a ver y luego no le digo nada y me quedo con la frustración? Desde eso, ¿no? Que sería un reto comunicativo y emocional, hasta cómo gestiono un rechazo para que no me sienta tan mal porque me han rechazado, por ejemplo, ¿no? O
o una desilusión porque me había ilusionado con alguien, con quien llevo 2 semanas y todo va muy bien, pero de repente está un poco más ausente en el WhatsApp o contestando un poco de una forma un poquito más fría y se activan todas mis alarmas y entonces paso de la ilusión a la frustración. Entonces todo eso al final es un campo de comunicación y de gestión emocional que, como insisto mucho, pues eso, no es raro que se haya demostrado que la satisfacción con nuestras relaciones es el mayor predictor de salud y de satisfacción vital. ¿En serio? Hay un estudio súper interesante, hay varios, pero uno de los para mí más interesantes es el Harvard Study of Adult Development, que estudió a personas desde los 18 años. Primero empezaron con un barrio más rico, pero luego incluyeron también poblaciones más pobres y siguieron la vida de esas personas hasta que fallecieron. Hubo 4 directores de ese mismo estudio, el primero ya falleció. Entonces se sigue la vida a través de entrevistas, a través de análisis de sangre, a través de encuestas de satisfacción, a través de entrevistas a amistades. Primero trabajaron solo con hombres, luego fueron incluyendo mujeres. Entonces es un estudio que es muy difícil hacerlo, seguir cómo evoluciona una vida, ¿no? Entonces se veía que el mayor predictor de salud, más que, por ejemplo, otros comparaban con otros marcadores como, por ejemplo, el nivel de colesterol. Pues el mayor predictor, lo que mejor predecía salud y satisfacción vital, era la satisfacción con las relaciones. Y había ejemplos muy interesantes también con lo que pasa con la jubilación. La jubilación muchas veces es una pérdida de relaciones para muchas personas, más allá de la pareja, o incluso hay veces edades donde ya no está la pareja, porque ha fallecido, por una realidad que probablemente, si no es cotidiana para uno mismo que está ahora mismo viendo este podcast, lo es para cualquier familiar que conozca, ¿no? Se veía mucho mayor deterioro en salud y satisfacción vital en personas que una vez se jubilan ya no saben, ya no conectan con nadie más. Y sin embargo, mucho mejor pronóstico para quien a cualquier edad, vale, ahora me he jubilado, pero me apunto a esta actividad o propongo estos planes o me acerco al vecino y le propongo tal cosa. ¿Quién tiene capacidad siempre de conseguir buenas relaciones? Que es una cosa también que animo a las personas muchas veces o a los alumnos y alumnas a tener el pensamiento de algunas de las personas más importantes de tu vida todavía no las conoces. Y creo que es sano tenerlo en cuenta eso. Porque tus alumnos, Javi, ¿qué edades tienen? Pues para mí es muy interesante porque la persona más joven con la que he trabajado tiene 18 años, que pasó algo muy bonito en ese taller porque había otra persona de 40 y entonces el de 40 le dice, ¿cómo puede ser que tú con 18 años estés aquí? Y es una concepción como si para aprender sobre relaciones tuvieses que tener un problema antes, cuando para mí es algo inteligente. Los que aprendemos sobre relaciones, y digo, yo soy profe porque soy muy alumno, es simplemente que en nuestra escala de valores, igual que uno pone arriba la salud y hace ejercicio, pues en mi escala de valores pongo la comunicación y las buenas relaciones porque creo que es importante para la vida. Este alumno, cuando el de 40 le dijo, ¿cómo puede ser que tú? Y a Jay, que era este alumno con 18 años, le dijo, pues porque creo que si aprendo todo esto con 18 y 19, mis 20 y mis 30 serán mejores. Muy sabio. Bueno, o sea, madre mía, o sea, me levanté y aplaudí. Fíjate que esto es una anécdota de hace más de 10 años, todavía la recuerdo. Entonces, en un extremo 18 años, en el otro Carmen, que tendría 84. Entonces, con 84 años, sí, increíble. En este caso, estaba en un viaje y no le caía bien su compañera y de repente vio un anuncio del retiro y el retiro, la verdad es que es una experiencia muy bonita porque al final es que aunque yo fuese idiota, o sea, aunque a uno no le gustase mi contenido, si te vas un fin de semana a comer bien, estar en la naturaleza, a hablar de cosas importantes para la vida, pues al final es muy buen fin de semana. Entonces, pues también eso. Y ojalá que mañana te pueda decir que ha venido una persona de 105 años. Pues realmente creo que toda la vida pues tenemos retos al conectar con los demás y toda la vida nuestro día puede mejorar gracias a una bonita conversación o a una bonita conexión con una persona. ¿Y es un reto, Javi? ¿Es saber seducir o seducir después de 20 años de pareja? Bueno, es un reto seducir el día 1 y es un reto seducir cuando llegas a esa boda y varias veces se te va la mirada hacia ese chico o esa chica con esa mirada tan bonita y tal. Entonces es un reto al principio y es un reto después de 2 semanas y es un reto después de 10 años y es un reto después de 20. Lo que pasa es que creo que es sano adoptar también
la perspectiva no de carga, como de, bueno, entonces siempre hay que estar haciendo faena, sino de que la responsabilidad te irá desarrollando unas virtudes que luego te vas a alegrar mucho. Que hay una primera parte, hay un cortoplacismo de miedo y cansancio, pero luego hay un medioplacismo de conectar con mi potencialidad, con ver de lo que eres capaz, que sienta muy bien en la vida. Y las parejas que duran hoy en día, que no durarán tanto por presión social, pues también pueden tener que trabajar una cierta creatividad, un cierto hablar de conversaciones incómodas que te estropea una tarde, pero te alegra un año. O te estropea una semana, porque igual ha sido una conversación difícil y hemos llorado y hemos tenido que sacar ciertas cuestiones, porque a veces la conversación más incómoda es la más necesaria. Pero luego dices, jolín, qué bien nos sentó tener aquella conversación y te ha llevado a un lugar de más autenticidad. Entonces, animo a naturalizar que hay que esforzarse por las cosas. O sea, si uno tiene un proyecto, tú sabes bien lo que es ser responsable de empresas y marcas, y a veces puede dar pereza, pero luego te conecta con una potencialidad, con un poder, con una capacidad que tienes. Ser responsables nos hace crecer. Uh-huh. Y entonces, obviamente, que hay que cuidar las cosas. Pero luego nos sienta bien. Es decir, Javi, que la pareja que no se riega no crece la planta, ¿no? Pues muy poco probable. Efectivamente, pues no descubrimos nada si intuimos que si las cosas se trabajan, tiene más probabilidad de éxito que si no se trabajan. Uh-huh. Y en general, ¿la gente no sabe seducir? ¿Seducir y saber ligar sería lo mismo? ¿O son conceptos distintos? En general pueden ser conceptos separados, pero al final yo, al dedicarme a esto tantos años, pues uso mis propias definiciones de las cuestiones para que poder enseñar mejor de una forma práctica. Entonces, distingo actitud ligona de personalidad seductora. Por ejemplo, la actitud ligona sería que cuando aparece alguien que me gusta, con esa persona intento ser especialmente comunicativo, hacerle sentir especial, hacerle reír, un esfuerzo como titánico porque es una persona que de repente me gusta. Pero tú con el frutero, con el portero de la finca, con tu madre o con un amigo, eres de apreciar. Procuras estar presente en la conversación, procuras hacer sentir especial, procuras desarrollar todos esos músculos que estás intentando tener de forma extraordinaria cuando te gusta una persona. Entonces, la personalidad seductora para mí se enfocaría en todas las relaciones, todas las potenciales relaciones, en las conexiones con los demás, que luego, obviamente, cuando surge el ingrediente de la atracción, pues ya voy a caminar hacia cuestiones mucho más íntimas. Pero en general, una persona creo que puede ser... es sano que seamos seductores en un sentido de cuidar todo tipo de relación, de intentar estar presentes cuando conectamos con cualquier persona. Y a la vez creo que todo eso, esa actitud generosa y de querer conectar con virtud con todas las personas, nos lleva a ligar mejor. Y a ligar sin una máscara, porque no es como intentas ser alguien que no es realmente quien eres con esa persona que te gusta, cuando no tiene nada que ver con quién eres en general. Entonces creo que viene bien. Y creo que es virtuosa y sana esa actitud, y encima como consecuencia se liga más, porque también el concepto de ligar tiene una connotación como superficial, pero cuidado, que estamos aquí porque dos personas ligaron, así que más respeto al concepto de ligar, estamos aquí en este mundo, porque entonces también que soy muy partidario de resignificar y valorar el concepto de ligar, en un sentido también de pues que es muy bonito, y que detrás de lo que superficialmente entendemos como ligar está nuestro anhelo de conectar con una persona, está nuestra sexualidad, está nuestra comunicación, nuestro afecto, o sea que también creo que es un concepto a dignificar. ¿Y hay algunos tips, por ejemplo, para seducir después de 20 años de pareja, que ya a día de hoy es una pareja muy sólida? Cuando trabajo con parejas habitualmente también, y por supuesto que hay muchos tips y podríamos estar 2 días o 2 semanas hablando de cuestiones. Alguno, sí. Eso está bien. Por dar 2 pinceladas. En primer lugar, esto es contraintuitivo, pero muchas veces las parejas mejoran no por lo que tienen que hacer con su chico o su chica, sino lo que tienen que hacer consigo mismos. Por ejemplo, una persona
admira mucho a su pareja y al final para no perderla está como ansioso o ansiosa por no perderla, pero al final eso se traduce en estar súper pendiente de la otra persona, sacrificar áreas propias por cuidar a la otra persona, por estar presente para la otra persona, por darlo todo, por bajar la luna. Y entonces, por un lado, el que está ahí dándolo todo, al principio lo hace por miedo, porque cree y por amor también. Pero cuando ve que la otra persona al cabo de un tiempo no responde igual, se vuelve un poco ansioso o ansiosa. Porque, jolín, con todo lo que me estoy esforzando y aún así la otra persona noto como distancia. Pues bueno, voy a esforzarme todavía más. Y eso igual lleva también todavía más, a más ansiedad. La otra persona, por otra parte, no le da tiempo a echar de menos a su pareja. No le da tiempo a sentir admiración. Entonces, en esas sesiones, a veces lo que he tenido que trabajar es no lo que tienen que hacer uno con el otro, sino, primero, tú tienes que desarrollar ciertas áreas de tu identidad y tu satisfacción vital que te reconcilien con que incluso si perdieses a tu pareja, te dolerá, pero te levantarás. O sea que cuida también tu tiempo con amistades, tus proyectos de futuro, desarróllate laboralmente, ten bonitos hobbies. Entonces cuida tu identidad, tu relación que tienes hasta el último segundo de tu vida. A la vez, eso hace que que por una parte empiezo a tener menos miedo, con lo cual si mi chica o mi chico ese día está menos cariñoso, ni me entero porque estoy ocupado con mi pádel, mi futuro viaje o mi trabajo que me estimula y entonces no genero un problema ni un lío. Ya eso en lo cotidiano lleva a otros lados. Encima, mi chica o mi chico me ha echado de menos y cuando llego a casa le cuento cosas graciosas y estimulantes de esto que me ha pasado con tal persona. Tiene todo que ver no con lo que la pareja está haciendo entre ellos, sino con lo que estás haciendo independientemente de tu vida. Que cuando empezamos las relaciones es más así, cuando es lo que llamo la metáfora del día 1. En el día 1, cuando nos conocemos, tenemos vidas, tenemos cosas que contarnos, porque somos realidades aparte y tenemos nuestros hobbies, nuestras amistades. Y si mi chica o mi chico en las 2 semanas que vamos, la persona que me gusta, me dice que se va una semana de viaje a Bali o a Cuba o a México, no le monto ningún lío, ningún problema. O sea, pues incluso lo admiro, que bien, que se vaya. No, y sin embargo, cuando llevamos igual 10 años con alguien, que alguien me diga, me quiero ir una semana de viaje no sé dónde, o 2, sí que puede ser un problema. Y a corto plazo, ese miedo, ¿no?, de que la otra persona, ¿cómo puedo sentir amenazas de que la otra persona tenga distintas áreas de su vida? Al final el miedo no lleva a mejores destinos. Porque incluso si debido a la relación se van anulando esos espacios propios, primero hay una sensación de más seguridad, pero esa seguridad se puede convertir en falta de deseo. Es sano que siempre cuidemos una identidad propia porque tenemos un mejor estado anímico. Si uno está más feliz, siempre va a hacer que la pareja esté más feliz. Podemos echar de menos y puede seguir habiendo admiración. Que en los estudios de parejas que llevan muchos años y se hace la típica pregunta de ¿cuál es vuestro secreto? Por ejemplo, la palabra pasión no aparece tanto, pero la palabra admiración aparece muchísimo. ¿Siempre debe estar presente, Javi? Es una emoción que correlaciona muchísimo con el amor. Y la admiración no se construye tanto con lo que haces con tu chica o tu chico, con cómo la tratas, que también eso es importante para que la relación sea sana, cuidado. Pero la admiración se trabaja principalmente con lo que haces con tu identidad, porque tu identidad es lo que vas a ofrecer. Ese sería para mí un consejo muy amplio y muy importante. Y por dar un segundo, a no ser que, cuidado, porque yo también me enrollo y me pongo a hablar y aquí podemos estar mucho rato, porque son temas que me apasionan. Luego las relaciones que funcionan bien son relaciones que se hacen profesionales del conflicto. Es decir, si yo juego a tenis, pues de la vez 1 que juego a tenis a la vez 2000, sí o sí he aprendido. He aprendido que si pongo la raqueta de este modo o cuando el contrario está allí, pues mejor que yo apunte hacia allá, sí o sí aprendo. Sin embargo, en las discusiones y en el conflicto me apena y me llevo las manos a la cabeza que todos podemos pensar en personas de 80 años que siguen discutiendo de una forma muy similar a cuando con 20, con la misma tolerancia o intolerancia a otras opiniones, o el mismo poco cuidado por qué decimos. Entonces, ser profesionales del conflicto es darte cuenta que no
intentar no cometer más de, ya no digo 2 veces, pero si quieres 20, te doy 20 oportunidades, para que veas que hay cosas que no funcionan, que esa ofensa que de repente metes en el conflicto, esa ofensa personal, ya has comprobado muchas veces que no te lleva a mejorar la relación, te lleva a que la otra persona o responda también con ataques personales o se tenga que dedicar ahora a defenderse y ya no solucionamos lo que estamos hablando. Entonces, una buena cultura de cómo discutimos, de qué hacemos con los conflictos, de también entender que no sales contigo mismo y que no somos relojes sincronizados a nuestro gusto, con lo cual hay que trabajar la tolerancia a la frustración, en ese y también tener, por ejemplo, soy muy partidario de que las personas hagan ITVs de la relación. A mis parejas, a las parejas con las que trabajo, suelo decir que decidan ellos entre 2 y 8 meses una cita donde les sugiero una batería de preguntas y donde tienen un ritual de hablar de cosas incómodas y de preguntarse cosas que les hace analizar cómo estamos. Y eso es ser profesionales del conflicto Por también, ejemplo, ¿no? también porque dejas un espacio deliberadamente para hablar de muchas cuestiones que a veces quedan tabú o que no se van mencionando y que cuando tú estás bien no te apetece estropear esa tarde o ese ratito que estamos ahí abrazados en el sofá viendo Netflix con un tema que es un poco conflictivo, pero dices, ay, este es como una lagartija, que no quiero ahora hablar de ello, da igual. Y entonces pasan el tiempo y un día ese problema ya no es como una lagartija, es como un cocodrilo. Pero ahí no quiero estropear este fin de semana o este tal con este tema, ya lo hablaremos, porque o incluso la persona lo menciona, pero ahí no quiero hablar de eso y huimos de hablar de las cosas y de tener conversaciones incómodas. Y pasa el tiempo y un día eso ya no es un cocodrilo, es un dragón. Y además tú ya no eres un equipo fuerte con tu pareja, porque igual ya han habido ofensas que no olvidas, aquella vez que te dijo no sé qué o te comparó con su expareja, o aquella vez que hubo una infidelidad o una semi-infidelidad o un mensaje que no te... Ahora ya sois una pareja más débil. Y encima, el enemigo ya es un dragón. Entonces, estáis acabados. Sin embargo, entender cuando estamos bien que, cariño, precisamente porque te quiero que hablemos de esto, que es difícil porque yo quiero que estemos muy bien y mucho tiempo juntos y parte de eso creo que será necesario pues hablar de las cosas que nos cuestan y hacerlo mirando a los ojos al conflicto pero con amor, entendiendo que es que eres mi compañero de equipo y quiero que lleguemos lo mejor posible, lo más lejos posible juntos. Entonces un cómo discutimos y cómo enfrentamos el conflicto también es un gran predictor de las relaciones sanas. Pero las parejas habitualmente sí discuten. ¿Será que van sobreviviendo en función de cómo resuelven los conflictos? Correcto. Yo recuerdo un señor muy mayor que me decía, su mujer ya había fallecido, me decía, yo todos los días de mi vida discutía con mi mujer. Pero eso sí, cuando nos íbamos a la cama ya se había resuelto todo. Decía que sabio, ¿no? Así ya no lo alargaba para el día siguiente, pero no sé qué opinas en este sentido. Pues depende de los matices, ¿no? Porque probablemente si cada día discutían y se insultaban, al final tienes la cabeza llena de recuerdos que no quieres tener a ellos. Pero si es una discusión con humor, donde te sientes orgulloso, es que te puedes sentir muy orgulloso, muy orgullosa de cómo habéis encarado algo y habéis hablado y habéis pasado por un momento emocional de distancia y de miedo, pero luego por otro momento de conexión y autenticidad. Por decir cosas concretas también, una de las preguntas que sugiero en esa batería que paso a los alumnos o alumnas, a las parejas, es, si la relación acabase mañana, ¿qué te gustaría que hubiese sido distinto? Y esto es importante porque también trato con rupturas. Y en las rupturas, y puede que las personas que nos están viendo les haya pasado, cuando ya es la ruptura definitiva, ¿cómo es la ausencia de más oportunidades? Y tampoco habrán más consecuencias de lo que digas, pues ahí se dicen muchas cosas. Ahí se dicen cosas, me hubiera gustado tal cosa. Ahí se confiesan cosas que quizás si se hubiesen dicho a tiempo, pues hoy en día la relación estaría bien. Entonces, claro, y no quiero ser ingenuo, si no se dicen ciertas cosas es porque no es fácil. Es porque puede estropearte una tarde que aparentemente estabais bien. Puede estropearte en un sentido de tener conversaciones incómodas. Pero creo que hay que tener una fe a la verdad. Una fe a la verdad. Porque además la verdad, el amor y la libertad están emparentados. Como están emparentados el miedo, la ocultación, la mentira.
y el control. El control, los celos, por ejemplo, de dónde, que vienen inspirados por el miedo. La libertad, la confianza, la verdad. Por ejemplo, esto me cuesta decirlo, pero sí o sí yo quiero tener una relación auténtica. ¿Para qué demonios quiero tener una relación con la que no puedo compartir lo que llevo dentro? Por eso creo de verdad, como una fe, que por ejemplo, relación de calidad sobrevive a la verdad. Muy buena frase. Y es un buen test. Mira, esto me cuesta decirlo, pero precisamente esto o será auténtico o no será. Y montones de veces he visto situaciones, porque claro, yo tengo el lujo de poder acceder a la intimidad de las personas en mi trabajo. Y he visto a personas dudando mucho de hablar de algo interno o de algo que les cuesta hablar y pensando que es que si lo digo me va a dejar, si lo digo va a cambiar la visión que tiene de mí para siempre. Y cuando han saltado con fe hacia la verdad, la otra persona les ha aceptado más de lo que pensaban. La otra persona también ha sacado cosas dentro que llevaba, porque también la verdad invita a que la otra persona también se desnude. Y hay una idea que me gusta mucho pensar y es la palabra desnudar. Es bonito pensar que no es quitarnos la ropa, es quitarnos nudos, desnudar. Entonces creo que eso lleva a relaciones más auténticas y a una sensación de tengo algo excepcional con esta persona. Javi, estoy entendiendo que algo que puede hacer que las parejas acaben o se maten las parejas, en el buen sentido, obviamente, de la palabra, es esa falta de valentía para abordar el conflicto. Uh-huh. ¿Y la rutina? ¿Ese exceso de rutina? ¿Qué pesa más? Pues el ser humano depende mucho de las interpretaciones que haga. Y de hecho, el 99% de cuando las personas han hecho o hemos hecho terapia, al final el bienestar tiene 3 grandes focos, que es cambiar tus acciones, las relaciones, la propia relación terapéutica, el hablar con una persona ayuda al bienestar, y las interpretaciones. Dime cómo interpretas y te diré cómo sientes, que es también uno de los grandes pilares de la psicología cognitiva. Con uno de los padres de la psicología, que además tiene un libro sobre me va a dar mucha rabia que no me salga ahora mismo el nombre, pero tiene además un libro sobre seducción, poco conocido. Me va a pasar que hoy a las 3 de la mañana de repente te mandaré un mensaje, a ti ya no te importará, pero era esta persona que no me sale ahora mismo. Bueno. No pasa nada, cuando te acuerdes, sí. Después en los comentarios de YouTube lo pondremos. Exacto. Que por cierto se tienen que suscribir. Albert Ellis. Mira, es que no tenía, o sea, es un pecado para mí no acordarme de Albert Ellis, que el nombre no me estuviese saliendo. Y tiene un libro que es The Art of Erotic Seduction, con lo cual, siendo uno de los padres de la psicología, también escribió sobre seducción, a un nivel muy práctico además. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque si tú interpretas la rutina como que te va a alejar y como peligro, tiene más probabilidad de que sea eso. Si tú interpretas la rutina como no necesariamente dañina, o sea, uno va al gimnasio como rutina y le sienta bien. Uh-huh. Uno igual establece una rutina con su amiga o su amigo de un jueves al mes, sí o sí, nos vamos a desayunar o almorzar este sitio que nos gusta mucho. Uno establece la rutina de cepillarse los dientes. O sea, hay montones de rutinas que son funcionales. Y creo que es sano no demonizar tanto, porque es una de las palabras que está como maldita, la rutina. Pues, de nuevo, como he dicho al principio del podcast, soy muy de equilibrios. Y por eso las cosas son difíciles, porque los equilibrios son inestables y necesitas siempre estar abriendo los 2 grifos para ver. Entonces, por un lado, la creatividad es sanísima, porque pone voluntad y porque el mundo es infinito. Entonces, siempre puedes ir esta semana a una clase de cerámica o proponer una cosa nueva o sorprender a tu pareja o ir a una tienda de flores y pedir pétalos y que de repente cuando llegue tu chica o tu chico le dices cierra los ojos y la llevas hasta la cama caminando con pétalos que has puesto y esa visión. Y no cuesta tanto, no es tanta faena. El ejemplo que acabo de dar, y sin embargo es como muy peliculero, pero en realidad es una cosa que ojalá con que un 0,1% de los que estáis viendo lo hagáis, a mí me alegráis muchísimo. ¿Vale? Pero acabo de tirar 3 ejemplos que salen de la rutina y es sano tener esa inclinación por que no es tan difícil hacer cosas, trabajar el músculo de la creatividad, pero a la vez
También ayuda no entender que el demonio es la rutina. A la vez, también es sano decir "Ey, que el amor bueno, el amor sano, no necesariamente es esa película corriendo a coger un tren y donde una persona está bajo la lluvia a las 3 de la mañana mirando su ventana y ella sale del edificio y se abrazan después de haber discutido y se van a hacer el amor golpeándose contra el frigorífico, como en las películas. El amor bonito también es dos personas leyendo en el sofá que se tocan con los pies y hace una hora que no hablan, pero están ahí cada uno a su rollo y se tocan un poquito con los pies. Entonces creo que también hay que reconciliarse con que la rutina, bien entendida, y establecer bonitas rutinas puede ser muy funcional. Y además lo que es peligroso desde mi punto de vista, así como un absoluto exceso de rutina puede ser dañino, una dependencia continua de que todo tiene que ser hiperestimulante continuamente también es muy esclavo. Entonces... ¿A qué te refieres por hiperestimulante? Pues, ¿hacer actividades sin parar? No, exacto, creer que no podemos estar, pues que es necesario continuamente estar haciendo cosas muy estimulantes o, por ejemplo, que todo tiene que surgir de forma espontánea. Esto pasa con el tema, como sexólogo, también a veces pues tengo parejas para el tema más de la conexión sexual y una de las ideas que es muy limitantes es, no, es que el sexo no se puede planificar. Tiene que ser que surja. Mira, bonito o bonita. O sea, muchas de las cosas buenas de tu vida las planificas. Muchas cosas buenas de tu vida igual no te apetecen, pero luego cuando estás ahí te gustan y te sienten bien. Entonces, en realidad, creo que también es muy sano establecer buenas rutinas. Como, por ejemplo, cada X tiempo, puede ser una vez a la semana, 2 veces al mes, luego hay que ser realistas. Sé perfectamente que las parejas pasan por distintas etapas y si tienen niños pequeños, ni te cuento. Pero, pues, se puede poner que X veces al mes, con la ayuda de un hermano, de una madre, de alguien que apoye, pues nos vamos de 8 de la noche a 2 de la mañana a tener una cita, como antes. Se pueden poner rutinas o tal rato nos apetezca o no, nos vamos a la cama sin móvil y conectamos de forma íntima. Podemos simplemente empezar por darnos un masaje con aceite. Si nos lleva eso a dormirnos abrazados, es genial. Si nos lleva a provocar otras ganas, es genial. Si nos lleva a masturbarnos o a probar otros caminos sexuales, es genial. Y si nos lleva a acariciarnos la cabeza, es genial. Pero hemos establecido una rutina donde lo reservamos para conectar de esa forma, sin tampoco la presión de que tenga que significar llegar a X. Ese X, en el caso del sexo, que es una idea de la que somos muy esclavos, es el coitocentrismo y el orgasmocentrismo. Me estoy yendo ahora ya a un tema más sexológico. Bueno, pero ahora podemos ir hacia ahí, claro que sí. Que es bastante disfuncional la idea de que sí o sí sexo tiene que ser esas dos cartas. Orgasmo, penetración. De hecho, con los chavales estos de cuando los sexólogos damos clase en los institutos, ¿no? Las típicas clases estas para... Pues los chavales más o menos yo he visto que tienen claro desde luego que puede haber un embarazo y con algo de información también oyen hablar de los riesgos de salud de las ETS. De enfermedades de transmisión claro, sexual. Pero sin embargo una idea que se trabaja muy poco es que yo les pregunto, ¿dónde empieza el sexo? Y muchas veces mucha gente dice, en la penetración. ¿Y dónde acaba? En el orgasmo. Y eso genera distintas disfunciones. Porque, por ejemplo, nos hace estar muy pendientes de llegar a un resultado. Y esa hiperobservación de si llego o no llego, al final hace que el sistema parasimpático no se active bien, que no nos relajemos. Y entonces también da más problemas de placer, más problemas también de no sentir, más problemas de erecciones en el caso de los chicos. Pero aunque esa puerta de sexología podemos abrirla, a lo que estaba respondiendo es que el problema no es la rutina. El problema es que no tener buenas rutinas, por ejemplo. O sea, las buenas rutinas pueden ser un gran aliado de las relaciones. Claro, que todo depende de cómo se interprete. Eso sí. Creo que nos ha quedado claro. Y sobre la parte sexual, a día de hoy, las parejas, cuando llevan mucho tiempo, que es algo bastante habitual en conversaciones, sí, hacen poco el amor. ¿Esto es un termómetro de ver cómo está una pareja? No necesariamente. Porque en primer lugar creo que es bueno entenderlo como
el apetito de comer. Hay gente que está muy bien comiendo una vez al día. Y hay gente que no se puede saltar ni ninguna de las 5 comidas al día y han descubierto una sexta entre la merienda y la cena. ¿Vale? Entonces, el acople sexual puede funcionar. Puede haber parejas con muy poca frecuencia que realmente están muy bien. Y que los mensajes en la sociedad de tiene que haber más sexo, es que ellos están bien, porque igual también por otra parte hay afecto. Un ejemplo que me pasó, lo he contado a veces en sesión, a veces también de lo que expresamos. Y esto sucede en cualquier ámbito. Una cosa es lo que logramos expresar y otra cosa es la necesidad que tenemos debajo. Y es un reto lograr conectar con la verdadera necesidad que tengo y expresamos otra cosa. Por ejemplo, en sesión, un alumno, él reclama más frecuencia sexual. Uh-huh. Y al final vemos que ella igual era poco afectuosa. Y con que ella de repente empezase a, pues cuando pasaba al lado de él, tocarle el culo, decirle, cariño, me encanta tu culo, cuando está él fregando, acercarse, darle un besito en el cuello y abrazarle, de repente su satisfacción con la frecuencia sexual ya vino, ya estaba satisfecho con la frecuencia. No cambió la frecuencia sexual entendida como coito. Cambió pero ya estaba afecto. Exacto. Entonces, primero, hay personas con las que estarán bien con frecuencia sexual baja. Segundo, una cosa es frecuencia sexual y otra cosa es afecto. Y si el afecto está bien, también puede ser que no se reclame más coito, por ir algo con una parte, desde mi punto de vista, más específica o limitada de lo que es la sexualidad. Y luego también cómo definimos el sexo también influye mucho en que se agote rápido o no se agote rápido. ¿A qué te refieres por definir el sexo? Claro, una definición muy estrecha, que sería un poco en línea de lo que adelantaba antes, que sexo es penetración y orgasmo. Y como mucho 4 besos antes y un pelín de sexo oral. Pues bueno, si esas son tus cartas con las que juegas, no es raro que el juego se vuelva predecible y aburrido más pronto que tarde. Y que tendrán que tener una conversación al respecto, según... Y luego ya veremos, ojalá la tengan, pero luego en la realidad pues eso puede tener desde que se adapten hasta que sean más probabilidad de ser infieles, hasta que busquen su solución de otros modos, hasta que deriven esa energía hacia otras cosas o frustración, habrá que ver, ¿no? Ojalá que lo hablen. O vayan a un profesional. Pero una definición amplia, para hacerlo de forma gráfica, cuando esto lo estoy hablando en sesión, en un taller o en una conferencia, a veces tengo unas cartas reales. Y hoy esta es la carta de sentarte detrás de tu chico o tu chica en el sofá y recogerle el pelo y acariciarle la cabeza mientras le besas por el cuello. Y esta es la carta de sentarte delante de la parte genital de tu chico o tu chica y poner un poco de lubricante y jugar despacito y disfrutar de esa fruta que tienes delante como si fuese tu fruta favorita y conocerla y tocar más despacio y más fuerte. Y esta es la carta de ir a un sitio público que sabéis que no va a haber nadie y tal, y probar si os apetece. Y esta es la carta de grabaros. Y esta es la carta de masturbaros con un espejo delante. Y esta es la carta de hacer un masaje con aceite. Y esta es la carta de hacer un masaje pero de repente interrumpirlo con penetración. Y esta es la carta de penetración. Y esta es la carta de a veces se llega al orgasmo y a veces no. Una cosa que también es importante, que suelo preguntar, para que la gente se dé cuenta. A veces hemos llegado al orgasmo con alguien y hemos llegado al orgasmo con alguien y una semana después no es alguien que recordemos especialmente o que sea como lo echamos de menos o que nos haya impactado. Y sin embargo hay encuentros sexuales que igual no hemos llegado al orgasmo y un año después aún fantaseamos con esa persona o nos masturbamos y nos viene esa persona a la mente, con lo cual no correlaciona orgasmo con satisfacción sexual. Y eso lo digo también para ir quitando el peso y no ser tan dependientes del orgasmocentrismo y del coitocentrismo. Pero es que encima es paradójico, si no eres tan dependiente de que eso es el objetivo al que hay que llegar, como el sistema parasimpático se relaja, pues entonces tanto el orgasmo como la erección, o sea, el coito entendido como penetración, es más probable.
porque se relaja, porque estás más centrado en el camino, en las sensaciones. Entonces, cuanto más entendamos el sexo como una variedad muy amplia de cartas con las que jugar, donde a veces se puede jugar con una, a veces no, tal, a veces el pene no está tan por la labor, pues hoy no juega, pero mira, y hago la metáfora en las sesiones le digo a las parejas, tenéis que aprender a cocinar sin arroz. De hecho, una intervención muy habitual de sexólogo es prohibir el coito, si está habiendo un problema de ansiedad y de erección. Como la persona está tan autoobservando si esta vez estará la erección, no estará, pues se prohíbe. Es una intervención paradójica, que se llama. Entonces, esa relajación y entonces la metáfora que les digo es, cocinar es maravilloso. Es verdad que los valencianos, por ejemplo, podemos ser muy dependientes de que siempre tiene que haber arroz en todas las cosas. O, por ejemplo, el pan. A mí a veces siento que si no hay pan no he comido. Bueno, pues imagínate que te dijesen, tienes que aprender a cocinar, a jugar con todos los ingredientes que hay, pero el pan es el único que no puedes. Pues te enamorarías más de la cocina, descubrirías que hay satisfacción de muchas formas. Entonces, una definición amplia de lo sexual y del afecto hace mucho más probable que esté a lo largo de la relación, a largo plazo. Así como desmitificar la idea, lo que decía antes, de que tiene que ser siempre espontáneo. O sea, dar espacio para ello, diseñar en la rutina espacios para ese afecto más íntimo, pues hace más probable que ese pilar de las relaciones, que es el afecto y la conexión sexual, en el caso de las parejas que sí que su apetito les apetece que eso esté, que no quiero no hablar de las personas que realmente les da igual y están a gusto con sus parejas sin que haya ese tipo de conexión, pero en el caso de muchísimas parejas para los que es muy importante, pues creo que estas ideas ayudan a que se mantenga esa conexión sexual. Y Javi, como tienes alumnos de tantas edades, Sí. ¿se pueden mantener relaciones sexuales con la edad de Carmen, con tu alumna más veterana, con 84 años? Esto es una pregunta que sale muchas veces y siempre me viene un email a la mente. Yo podría sacar el móvil ahora mismo, abrir el correo y solo tendría que buscar la palabra desatada. Sé que porque como ha salido otras veces, sé qué mensaje es. Tengo un mensaje que simplemente es que además esta chica no dijo ni buenos días. Su mensaje era, ¿es normal que con 74 años esté desatada por el sexo? ¿Vale? Algo que es muy de terapia, el preguntar siempre si lo que nos sucede es normal, por cierto, es interesante eso. Usamos la medida de la sociedad y de lo normal de las relaciones para saber si lo que nos pasa, para sentirnos de un modo u otro, el saber si algo es normal nos influye. Y estaba teniendo unas relaciones con un chico, decía ella, de 20 años menos, de 50 y pocos, como nunca en su vida. Entonces, sí, está, por un lado, mucho más invisibilizado. No vemos en España, por ejemplo, creo que hace un favor precioso y una labor social súper necesaria, Juan y Medio. Es la gran referencia de un programa donde se visibiliza mucho más a los ancianos, pero en el día a día lo sexy, lo que vemos es gente más joven, gente con un cierto canon estético, muchas veces, probablemente, desde luego menos que en las décadas anteriores, pues está habiendo mucha más sensibilidad de ofrecer esa diversidad, pero el mundo de la tercera edad no se considera como sexy, digamos, y no se ve tanto. Entonces eso nos hace pensar, por ejemplo, como que disociamos o no pensamos en el sexo como, quizá lo asociamos más a juventud, pero la maldita verdad, la cotidianidad, lo que tanto a nivel estudios como los profesionales que trabajamos con ello, es perfectamente en la tercera edad hay mucha conexión sexual, hay afecto, hay conocimiento a veces mejor sobre lo que realmente nos gusta, hay a veces también menos tapujos para expresar ciertas cosas, o sea que desde luego hay en la tercera edad mucha sexualidad, lo que pasa, y como Me siempre, alegro, la verdad. Claro, por supuesto, da muchas veces esperanza. Aunque, por supuesto, habrá mucha gente que está muy feliz sin que eso esté, insisto de nuevo. Pero hay montones de personas que teniendo un sexo a los 80 mejor de lo que han tenido en su vida. ¿Y qué le contestaste? Desde varias dimensiones. Como profesional muchas veces tengo que contestar desde varias dimensiones. Una al dato que me está preguntando de si es normal y entonces voy con estudios, con ejemplos, y le doy información objetiva sobre que es normal en un sentido estadístico. Y por otra parte, que lo importante también es cómo se está sentando ella y que incluso si fuera excepcional,
es igual de funcional. Sí, o sea, si dijeses, pues, no es normal, es algo excepcional lo que te pasa, pero disfrútalo, muérdelo y cómetelo, que la vida solo es una. Así que da igual que sea normal, ¿sabes? Entonces te contesté desde esas dos dimensiones y luego ella pues me contó más cosas y lo importante también es ver si ella detrás, como profesional, creo que cuando alguien está escribiendo tengo que saber si hay una preocupación que no me está contando cuando ella me está diciendo es normal. ¿Te estás sintiendo bien? ¿Te está respecto a unas creencias que tienes, crees que algo está mal o te está doliendo? O entonces también pues investigo por esa parte porque creo que es lo que tengo que hacer como profesional. Uh-huh. Quisiera abrir un capítulo acerca de las relaciones abiertas. Uh-huh. Cada vez parece o da la sensación que están más extendidas. Uh-huh. Como te decía la paciente, ¿esto es normal? Bueno, sigue siendo algo más excepcional. En un 90 y pico % hay diferencias en países o en ciudades. Por ejemplo, en Seattle, en Estados Unidos, se ve mucha más probabilidad o sea, a veces hay culturas, igual que puede pasar en Sitges, que puede haber más relaciones de personas del mismo sexo. Hay a veces hechos culturales que hacen que en ciertas ciudades haya más tipos de un tipo de relación, ¿vale? Eso es interesante desde el punto de vista sociológico, pero en general más del 90% de personas entran en una relación con un contrato tácito o explícito de que vamos a ser monógamos, de relación cerrada. Luego, sin embargo, las tasas de infidelidad son más del 50%, con lo cual ahí hay monogamia, tenemos que hablar, porque hay una elección por defecto o de forma explícita hacia un lado, pero que luego genera unas tasas de incumplimiento demasiado altas como para que no lo hablemos qué está pasando aquí. Entonces, siguen siendo algo mucho más normalizado que en el pasado, pero no es la opción mayoritaria. Dicho esto, lo que creo como profesional es que no hay un tipo de relación que sea objetivamente mejor. Tiene pros y contras, de nuevo. La monogamia, y de hecho la mayoría de gente, si nos preguntasen, oye, ¿tú querrías que tu pareja se acueste con otras personas? La mayoría de personas a priori a esa pregunta dirían que no. ¿Tú querrías acostarte con otras personas? Igual ahí cambia la cosa. Y sí que hay más gente que dice, pues sí, y eso también es algo para pensar sobre el ser humano y ser consecuente. Pero no es objetivamente mejor una cosa o la otra. Creo que es nuestra responsabilidad buscar y sentir qué es lo que ser auténticos con que queremos y no tienes tampoco por qué querer lo mismo. Dicho esto, quiero romper una lanza a favor del concepto o la inclinación, la sensibilidad por las relaciones abiertas, porque una cosa que tiene un elemento, tiene un ingrediente que ya lo quisiera yo que todo el mundo lo tenga. Y también, o sea, que lo tengan las relaciones monógamas. Y es que suelen tener una mayor orientación a la comunicación. Claro, cuanto tú más te salgas del camino marcado en la vida, más explicaciones vas a tener que dar. Si tú decides estudiar Derecho, vas a tener que dar menos explicaciones que si quieres enrolarte en el Circo del Sol o en la compañía de circo y dar vueltas por circos rusos, ¿vale? Pues eso es extremo. En la vida es una norma. Cuando tú más salgas del camino socialmente habitual, más vas a tener que invertir en comunicación. Las personas que nos dedicamos a temas menos canónicos tenemos que estar más rato explicando a qué nos dedicamos que mi hermano que es farmacéutico o mi hermano que es arquitecto, pues que a priori acaban antes, luego tiene sus detalles, ¿no? Su mundo, pero si tienes un trabajo más raro, pues suelo hacer la broma de que mi abuela no entiende bien a qué me dedico y una vez le pregunté, ¿a tus amigas qué les dices? Y dice, les digo que das conferencias, ¿vale? Entonces, cuando tú tiras, porque claro, no hay un solo camino de relación abierta. Las relaciones abiertas hay muchos tipos. Puedes tener el mismo grado con distintas personas, puedes tener un grado con una persona pero permitirte ciertas intimidades junto a la otra persona, como un equipo y lo vivís juntos, como hacer tríos juntos, lo que sea, pero puedes también permitirte ciertas infidelidades si no hay una gran implicación emocional, porque es un viaje puntual que vas a un sitio. Podríamos estar hablando de muchas formas, pero como se salen del camino más canónico, invierten en comunicación y en comunicación auténtica, porque
hablan de elementos que están ahí, que mucha gente son tabús, que son pues las contradicciones internas, el que de repente nos atraigan varias personas, el que algunas veces seas, como dice Sabina, a veces sin duda eres la primera y sin embargo un rato cada día, ya ves, te cambiaría por cualquiera, te engañaría con cualquiera, ¿vale? Y la primera parte dice, de sobra sabes que eres la primera y que daría la vida entera por ti. Esa contradicción que está en esos versos de Sabina, con una relación abierta lo ponen más sobre la mesa, con las contradicciones que implica, o sea, están dispuestos a hablar de la naturaleza contradictoria y de las luces y sombras del ser humano. Eso lleva a una mayor autenticidad, a abrirnos más y a poder enamorarnos de un tipo de relación que no es necesariamente la de Disney, ¿vale? Que es ese camino que llamo la metáfora de los Reyes Magos, que es, en un primer momento, hay muchos procesos mentales que tienen un recorrido hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Primero está los Reyes Magos, y es la magia de que unos señores tienen el don de la ubicuidad y traen regalos a todos los niños el 6 de enero y saben lo que quieren, y eso es todo ilusionante. Pero llega un momento que puede ser que la vida te demuestre que eso no era verdad, y entonces lleva a la decepción, a que eso, lo que te habían contado, y eso puede pasar en el amor, la idea de tú creías que tenías una cosa, que si estás enamorado no sientes atracción por nadie más, que no te puede gustar nadie más, o que esto es para toda la vida, montones de ideas que podemos tener y que la vida luego nos lleve a la decepción. Y hay personas que se pasarán ya para siempre en la decepción o en el resentimiento de las relaciones. Pero si uno se levanta y aprecia, puede llegar a una tercera fase que dice, cuidado, que una sociedad de 47 millones de habitantes se haga un complot común para ilusionar a todos y ocultar algo a los niños, que sea ilusionante, que los telediarios también se unen al complot y hacen todos como que los Reyes Magos existen y ponen las noticias, ya han llegado sus majestades a Elche y han llegado a Vigo y ya no sé qué. ¿Eso no es precioso? ¿No es de hecho más mágico que la primera idea que teníamos, pero es una magia desde la autenticidad? Pues bueno, también en las relaciones, una vez pasado el decepcionarte con que las cosas no son lo que igual creíamos con 12 años, puedes reenamorarte de una autenticidad con ciertas contradicciones, pero que igualmente es mágica. Entonces, las relaciones abiertas muchas veces hacen más ese recorrido de comunicación. Y no es que objetivamente sea mejor, y no es para todo el mundo, depende también, es algo muy individual, depende del momento en el que estás, de tus gustos, tus creencias. Pero sí que siempre diría que ojalá la comunicación que suelen tener más las relaciones abiertas, de no juzgar, de escuchar, de ver otros puntos de vista, la tengan las relaciones que escogen la monogamia. Porque entiendo que lo que es difícil de poder gestionar es que haya gente que se tome las relaciones abiertas para un lado, pero no para el otro. Porque entonces eso ya no es una relación abierta, eso es una infidelidad. Correcto, ¿o no? Correcto, completamente. Es que tú tienes un contrato más explícito o más tácito. Cuanto más explícito sea, menos probabilidad de conflicto. Porque luego a veces en las relaciones siempre hay un área que está claro, porque lo hemos hablado, y si te quedas con tu ex y no me lo dices, puede ser algo problemático y lo hemos hablado, o si te besas con alguien o te acuestas con alguien, está claro y lo hemos hablado que agrede nuestro contrato. Pero que estés haciendo likes a una chica o un chico en Instagram, ¿es infidelidad o no es infidelidad? Y podría quedar eso es en el mundo de lo tácito, ¿vale? No de lo explícito. Entonces, todas las relaciones tienen un contrato con una dimensión manifiesta o explícita y una dimensión tácita o latente. La buena comunicación hará porque los espacios de lo latente sean más pequeños y hablemos de lo que nos molesta, de lo que es infidelidad, pero es un contrato entre dos personas y eso es compatible con el amor. ¿Por qué? Porque el amor está unido a la libertad y está unido a la libertad, que es también comunicación. Hablamos de qué deseas, qué quiero yo, qué me resulta ofensivo, qué ingredientes, si los haces, ya no representa lo que yo me quiero comer, ¿vale? Entonces, desde luego, la infidelidad
lo que está siendo es una falta de respeto al contrato que libremente hemos aceptado. Por eso si una persona dice, no, yo, como una relación que tuve en el pasado, yo como soy de hablarlo todo, ¿prefieres relación abierta o cerrada? Y solamente la pregunta le molestó. ¿Cómo? ¿Eso es que te has acostado con alguien? Y no, pero soy de hablarlo todo. Entonces, por su reacción y por su preferencia, no, yo relación monógama. Pero luego, de hecho, era infiel. Entonces, por lo visto, quería una relación... Era ella la claro, infiel. era abierta para ella. Ella quería una relación abierta para ella, pero no para los demás. Entonces, eso que lo que acabo del ejemplo que acabo de contar es cotidianidad. Montones de personas que estén viéndonos de un modo u otro, pues pueden haber vivido, ¿no? Infidelidades. Si vives lo suficiente, seguramente todas las personas que viviésemos 300 años, hay muchas personas que viviremos una vida normal, pues sabemos lo que es la infidelidad en unos lados u otros, pero creo que a todo el mundo puede haberlo vivido. Pero bueno, indica nuestras contradicciones, a veces falta de empatía y en todo caso eso, como tú has preguntado, la infidelidad es falta a un contrato que libremente hemos aceptado. Sea ese contrato de monogamia o de relación abierta con los miles de matices que puede haber. ¿Y la infidelidad se puede perdonar? ¿O también depende de la interpretación que le dé cada uno? ¿Cómo Pues, lo ves o cómo es tu experiencia? Creo que no hay una única respuesta y que, por ejemplo, además es muy distinto Primero, cada uno es rey o reina de su propia vida, con lo cual yo no le podría decir a alguien si tienes que perdonar o no puedes perdonar. En ambos casos me estaría equivocando, es algo muy personal y dependerá de montones de cuestiones. Entonces, pero por ejemplo, es probable que para muchas personas sea algo muy distinto una infidelidad impulsiva, que se parece más a que no tenía que comer chocolate o estaba en una dieta y de repente al final a las 3 de la mañana había unas galletas ahí y me las he comido. Pasando de la metáfora a la realidad, pues resulta que te has ido 2 semanas a un curso de submarinismo en Bali y al final, después de varios días, pues hay un chico o una chica italiano que además es creativo como tú, tenéis cosas comunes en el pasado y al final una noche tal, pues os acostáis ahí y disfrutáis esa conexión y esos 45 minutos y esa conexión no hace probablemente sombra a lo que tú has construido y tienes con tu chico o tu chica. Personalmente sería partidario de que eso lo podamos contar y podamos tener una relación en la que digas, pues cariño, que solo tienes una vida, comételo, disfrútalo y que es bonito que la vida, estas cosas pasan. Para mí porque tú tienes también la mente muy pero bien. aquí me acabo de ir a hablar de quizá una cuestión simplemente muy personal. Pero en todo caso, incluso si se quedase, que no, para mí no es lo deseable, se quedase en lo oculto, es algo muy distinto a una vida paralela, que es otro tipo de infidelidad, donde hay de forma consistente uno de los dos cree que está viviendo una realidad y pasa el tiempo, o incluso tienen hijos, o incluso, o hay proyecciones, y tú te crees que estás viviendo una realidad. Y una realidad al final significa meses o años de tu vida que no volverán. Y por eso quien nos engaña nos quita libertad. Porque tú no me estás dejando escoger. Si alguien está siendo engañado, no le estás dejando escoger si eso es lo que quiere para su vida. Igual también la otra persona querría conectar con otras personas o tener un vínculo paralelo. Pero en este caso, una infidelidad de relación paralela, pues tiene otras dimensiones. También porque cuando se descubre, afecta mucho más a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Tu pasado ya no, por eso la infidelidad puede ser tan devastadora. Tu pasado ya no es el que crees que era. Aquel fin de semana que para ti fue perfecto y estabas en las nubes, sabes ahora que luego se fue con esta persona y entonces ya no tiene tanta magia. Tu presente, te han quitado el suelo en el que te apoyabas, ya no sabes si esta persona lo que crees que sentía por ti lo sentía y además ha estado haciendo unas cosas que no le puedes reconocer. Y tu futuro, desde luego, pues también ya no sabes si volverás a confiar. Es que además la confianza es jodida, porque es una cosa que cuesta que creo que por omisión hay que dar, porque si no es un infierno. O sea, si tú confías siempre, cuando te hagan daño, y te lo pueden hacer, o cuando te traicionen la confianza, pues te dolerá. Pero si tú desconfías siempre, te dolerá siempre.
¿vale? Con lo cual creo que por omisión hay que dar confianza. Pero es una cosa que luego, con una cosa como una infidelidad y más algo como una vida paralela, destruye la confianza a unos niveles que luego incluso si tú quieres, si tú voluntariamente no es que yo querría volver a confiar, pero igual ya no logras volver a sentirlo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con la infidelidad porque encima en muchos casos vas a destruir algo por tanto si es algo impulsivo, puntual, como si, ya no te digo desde luego una relación paralela, pues igual destruyes algo que luego te arrepientes mucho. Y lo he visto a personas muy arrepentidas por cómo han actuado. O como le dije una vez a un alumno que llevaba mucho tiempo desde mi punto de vista actuando muy mal. Al final, que es una cosa más dura, es igual que he dicho en una sesión, pero dije, la cuestión es que tú sabes que tu hija, tú no querrías que tu hija esté con alguien como tú. Y esa es una gran medida de nuestra forma de actuar, de si hacemos bien o hacemos mal. Son nuestros hijos, son las personas que tenéis hijos, son personas a las que queremos mejor que nosotros mismos, o es una persona a la que quieres más que a ti misma. Entonces es una gran medida. Si tú algo no querrías para tu hijo o para tu hija, que es alguien que quieres más que a ti mismo, si lo estás queriendo para ti, simplemente significa que no te estás queriendo bien. Y si tú estás actuando de una forma que no querrías que tu hijo o tu hija conectase o estuviese con una persona así, pues también es una buena medida de que desde luego no estás actuando bien. Entonces, ¿se puede perdonar? Pues depende de lo que haya pasado, depende de lo que haya detrás, depende de cómo se comunique. También, o sea, tan cierto es todo lo que acabo de dibujar o explicar, que es un panorama de el dolor y la destrucción que puede generar una infidelidad y todo lo que sucede, como que en algunos casos, por ejemplo, lo he visto mediante yendo luego a terapia, en algunos casos esa crisis, acompañada de mucho amor y mucha comunicación, ha llevado a hablar de ciertos temas, a sacar ciertas cuestiones internas. Esa crisis ha invitado luego a sacar una autenticidad que si acompañaba en otra serie de cosas en las relaciones, de que realmente notes esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que también se hace en infidelidades, en la terapia de pareja o en la formación para parejas, es pues mucha comunicación, devolver mucha libertad. Las personas cuando son infieles tienen un gran impulso de querer saber. Igual alguien que en su vida había sido de mirar el móvil o de querer, pero de repente ha descubierto que le estaban engañando, durante un tiempo quieres saberlo todo y por una parte hay que dar espacio para ello. Luego cuando pasa un poco de tiempo hay que también la persona entender que hay un momento que eso es infinito, esa necesidad, con lo cual hay que también calmarla. Uh-huh. Pero por ejemplo se hacen momentos simbólicos o propuestas simbólicas. Por ejemplo, alguien que propone que bueno, pues te vas a deshacer completamente del colchón de casa y del somier y te encargas que todo sea nuevo. O de la ropa interior tuya, quiero que toda la cambies, o, ¿sabes? Hay muchas veces que en el proceso terapéutico de mejorar tras una ruptura, porque dos personas quieren, y va a ser distinto, es que por eso no hay una sola respuesta, porque puede haber una infidelidad que luego lleva a una mayor autenticidad, unas mayor ganas de conectar, a conversaciones difíciles que nos hagan llorar, pero luego nos hagan conectar desde otro lugar más auténtico y que nos enamoremos de lo auténtico que está siendo ahora y de lo valioso que es. Y se acompañe de cosas terapéuticas como por ejemplo lo simbólico, que ayude, algo simbólico como el ejemplo, pero normalmente se pregunta a cada uno que piense, ¿no? ¿Qué sería para ti importante a nivel simbólico? Y luego otra persona igual puede pedir simplemente una carta, ¿no? Y esto es infinito. Esa simbología puede ayudar tanto a pasar página al que le han engañado o la han engañado, como también, que es una necesidad que también está ahí, que quien ha engañado se sienta que hay pasamos a otra fase y ya no estoy cada día teniendo que mirar al suelo con las orejas agachadas. Uh-huh. Que tampoco es lógico que suceda un periodo, pero tampoco es funcional a medio y largo plazo. Uh-huh. Lo que también es súper, y esto me estoy acordando conforme, pues un tema que para mí es súper interesante y recuerdo en el máster tratarlo y actualmente con alumnos pues sale de vez en cuando o lo tengo en consulta. Esto ya ha pasado y de esto no, de el hacer como que, bueno, ya nos hemos perdonado y ya está, ya lo hemos hablado una vez y ya pasamos página,
eso sí que no es funcional jamás. O sea, eso no me gusta decir nunca jamás, pero es muy poco probable que sea funcional. Va a requerir mirar a donde no nos apetece mirar a menudo y a veces, y llorar más de una vez y hablar todo lo que haga falta hablar y abrirnos, y si la otra persona necesita preguntar 12 veces lo mismo, que nosotros estemos ahí para responder 12 veces a eso. O sea, por eso depende de qué haya pasado, de las ideas que tengamos dentro de nuestras creencias y de cómo la relación tras la infidelidad y también antes de la infidelidad, pues lo que hayan hecho y cómo la cultura del conflicto que tengan también. Y ya para ir finalizando con la parte de las rupturas, te he escuchado decir que a veces las rupturas son, bueno, pues como un regalo de la vida. ¿Podrías explicarlo un poquito mejor? Las rupturas a priori no apetecen, sobre todo cuando una persona quiere. Tenemos un rasgo humano muy bonito, que es que de lo que nos gusta queremos más, ¿no? Pero nunca depende del todo de nosotros, y además lo que es garantía en la vida es que las cosas acaban. Entonces, las rupturas pueden ser muchas veces correlacionan con algo muy traumático y muy doloroso, pero a la vez muchas veces correlacionan con momentos de mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Y a las personas en general, si nos quitasen nuestros traumas o nuestros dolores, nos quitarían también muchas de nuestras virtudes y fortalezas. Entonces, esa es la perspectiva quizá adecuada a tener en las rupturas. Primero, una fase de comprender que el dolor tiene que estar. No querer que haya dolor o no querer que haya tristeza es como ser un piano y que haya una tecla que no quieras tener. Y está la tecla de la alegría, la de la felicidad, pero hay teclas que tienen su función. Y si has vivido algo muy valioso y muy bonito, pues, ¿qué quieres? Sino pagar el precio de vivir y estar triste. Mejor que tengas una vida en la que vivas cosas tan valiosas que cuando llegue el final te haga llorar y te ponga triste. Significa que has vivido cosas valiosas. Ese escoger en lugar de huir la tristeza como un sabor de la vida que también quiero que esté para una vida valiosa, eso paradójicamente le quita poder a la tristeza. Porque al ser humano, pasar en nuestro cerebro a una interpretación que nos ayude a, mira, pues lo escogería a pesar de todo, nos es funcional, mucho más que una interpretación de víctima, de esto todo es un huracán que yo no escojo y no controlo nada. Entonces, esa primera parte hay que darle espacio al dolor. Pero luego puede ser algo que nos ayude a conocer que eres mucho más fuerte de lo que te creías. Y en la vida es 1.000.000 de veces mejor comprobar que puedes levantarte que intentar no caer nunca. Ahora mismo, imagínate que tuviéramos que caminar por la calle y fuéramos niños pequeños y si te caes, se acaba tu vida. Y andásemos creyendo que si te caes, se acaba tu vida. Imagínate cada paso, ¿cómo lo daríamos? ¿Con qué miedo? ¿Con qué inseguridad? Aparece una escalera, y oye, mejor que no. Aparece, desde luego, a esquiar no nos iríamos, ningún deporte haríamos. Pero si te caes, se acaba tu vida. Algunas personas viven el amor creyendo en parte que si te caes, se acaba la vida. Sin embargo, no es súper liberador descubrir que si te caes te puedes volver a levantar. Esa metáfora es muy importante desde mi punto de vista en las relaciones, que sí que te dolerá, pero te puedes levantar. Entonces, por eso es, por un lado, puede ser muy doloroso, muy traumático, una vorágine de dolor que no hay que infravalorar, pero a la vez, muchas veces es el origen de mucho crecimiento y del fortalecimiento de algunas de las mejores virtudes y de llegar a un nivel de satisfacción vital pasado el tiempo que antes no tenías. Y todo ha sido gracias a el gran examen que supone superar una ruptura. Entonces, y luego hay una última dimensión desde mi punto de vista, que es la que llamo a veces de amor fati, que es amor al destino, es un concepto que usaba Nietzsche, que es algo que también me parece muy bonito y he visto en sesiones, que es alguien sufrir muchísimo por alguien, ¿no? Como podemos haber vivido, y alguien está de un tiempo pasándolo fatal, y un año después tengo a esa persona, esa persona que estaba de caerse al suelo a llorar literalmente, porque es algo que puede pasar perfectamente en rupturas, o de tener pensamientos suicidas, un tiempo después está conectando con otra persona
donde todo es fluido, fácil, el sexo es mejor, le brilla la mirada, está con una alegría y dice, ahora, ¿cómo me alegra que aquello acabase? Porque eso me ha hecho conocer a esta otra persona, que siento una calidad que va años luz de aquello que tenía, me siento mucho más querido, me encanta esta persona, el sexo es mejor, lo que sea. Y encima, por una parte, cómo me alegra ahora que aquello acabase, porque me ha permitido conocer a esta persona, y además creo que algunas de las cosas que fortalecí o aprendí gracias a aquella ruptura han sido necesarias para que ahora esto esté saliendo bien. Entonces, nunca sabes qué mala suerte es un ingrediente necesario para una muy buena suerte en el futuro. Por supuesto. Entonces esa es la cuestión que pasa una de las cuestiones que pasa con las rupturas, que desde luego son un gran tema. Y por ponerle el punto y final a esta entrevista, Javier. ¿Por qué quieres? Yo tiro 6 horas más aquí. Bueno, podríamos Otro día estar... repetimos. Por supuesto, si queréis que Javi Santoro vuelva al podcast, nos lo podéis dejar en los comentarios y estaremos muy pendientes de vuestras votaciones. Y por cierto, que no se os olvide suscribiros al canal, que eso para nosotros es muy importante porque permite que hoy Javi, por ejemplo, pueda estar aquí en el set de Mentes Indomables y que podamos mantener distintas conversaciones profundas con personas que nos van a dar todo un abanico de conversaciones que pueden ser súper, súper interesantes para acabar. Y quiero añadir que si no quieren que vuelva, también lo podéis decir, pero no en los comentarios. Bajáis a la calle, busquéis un señor o una señora y se lo decís a esa persona. Oye, no quiero que Javi Santoro vuelva. Pero en los comentarios no hace falta que lo digáis. Muy bien hecho, Javi. La última pregunta, mi pregunta sorpresa. ¿Qué consejos darías para ser una mente indomable? Pues probablemente es una pregunta, desde luego, para pensarla un rato, con lo cual seguro que diga lo que diga, pues pensaré otras cosas, pero he comentado otras veces que creo que es importante buscar un equilibrio entre lo que llamo ser y estar. Y estar tendría más que ver con apreciar cada fase en la que estás, darte cuenta de que la vida es una oportunidad, es un maldito regalo, míralo como una ticket que te hubiese tocado a una especie de portaventura con infinidad de posibilidades y que hubo millones, entre 29 y 50 millones de espermatozoides que no entraron en el parque temático así que valóralo cada puesta de sol, cada estado en el que estés. Si es de tristeza, piensa, pues solo tengo oportunidad de la vida para sentir esto. Si es de amor, si estás en relación, si estás soltero, o sea, apreciar ese presente. Y a la vez en el ser, que el ser para mí tendría que ver con la potencialidad, dale espacio a dejarte sorprender por la vida, a hacer propuestas, a que algunas de las cosas más geniales de tu vida o algunas de las relaciones más bonitas de tu vida puede que no las conozcas. Y para que suceda algo tan guay, tan valioso como dos personas conectando, alguien tiene que tener la valentía de proponer, de que también esa persona la que se puede exponer a ser rechazado, pero es el héroe o heroína que ha sido generoso y ha propuesto. No dejes de aprender, ve actividades. Entonces, ese equilibrio entre, que es difícil, podemos caernos en las dos cosas, ¿no? Entonces creo que es una mente indomable. Para mí tendría ese equilibrio entre cuidar y apreciar el presente y a la vez conectar con la potencialidad que tenemos. Pues muchísimas gracias, Javi, por este espacio y por esta conversación. Y deseamos que todo vaya muy bien y quizás, quién sabe, que puedas volver a sentarte en uno de los sillones. Será un placer gigante.